Traders, muy buenos días. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana de lo que pasó en el mundo, la economía, la bolsa, para que puedan aprender cómo aprovechar la gran crisis de presión que vamos a entrar. Tenemos ciudades en Europa baneando, prohibiendo la publicidad sobre el tema de la carne. Imagínate eso. La mayoría de la semana fue muy buena, muchas cosas positivas subieron por fin y también tenemos unos cambios, vamos a decir, al sistema, que obviamente tenemos un nuevo orden mundial muy pronto. Y bueno, en la semana no había unas noticias, vamos a decir, muy diferentes de lo normal. Obviamente tenemos la guerra en Ucrania, que eso sigue igual, que se supone que Ucrania está mejorando en una parte, que no, que sí, que esto, lo otro. Y tuvimos las mismas preocupaciones sobre el tema de los intereses, ¿cierto? Como ahorita voy a intentar de buscar una foto de todos los bancos centrales en el mundo que están actualmente subiendo los intereses, que es casi absolutamente todos los bancos centrales de todos los países en el mundo, menos por ahí 4, 5, 6, está subiendo los intereses, que afecta obviamente el tema del crecimiento global y el movimiento del dinero y el crecimiento de la economía. Porque si Estados Unidos ha subido intereses a un nivel récord, vamos a decir, en velocidad. Europa esta semana ya anunció que lo van a empezar a subir también. Esa es dos de las economías más grandes del mundo. Tirando un número en el aire, diría por ahí unos 40-60% de toda la economía global son solo esas dos economías, que Europa como un sistema es la segunda economía más grande del mundo. Entonces suben los intereses, hay menos consumo, la gente obviamente le cuesta más. Tenemos la crisis ahora de la inflación, que el costo de vivir se está subiendo y el gasto del consumidor es un porcentaje inmenso de la economía global, y obviamente otras partes, vamos a decir, de la economía también se están afectando bastante, que ahorita les voy a explicar eso. La bolsa en Estados Unidos generalmente 2, 3, 4% positivo, Canadá también. La riqueza, mira lo que pasa con el tema de los intereses, ¿cierto? Si el Banco Central en Estados Unidos quiere generar consumo, porque eso en Estados Unidos es casi 70% de la economía, al nivel mundial diría que es por ahí más o menos 60, ¿cierto? 50, 60. Si ellos quieren mover el consumo para poder mover la economía, tienen que fabricar un sentimiento, vamos a decir, de riqueza. Y eso es lo que hemos vivido en los últimos, desde 2008 más o menos, 2008, 2018, 15 años, por ahí más o menos, mal contados. Entonces ellos han tenido los intereses más bajos de la historia del mundo. No la historia de Europa, no la historia de Estados Unidos, la historia del mundo, ¿sí? Y eso genera una burbuja en muchas cosas, porque después, como los intereses están tan bajos, es más fácil prestar dinero, más fácil especular en las casas, más fácil comprar acciones prestadas, ¿sí me entiendes? Y todo se empieza a mover. Después, cuando uno ve que su casa, su pensión, sus inversiones se están disparando, uno se siente más rico y después uno empieza a gastar más. Ahí está el 50-60% de la economía, que es el gasto del consumidor. Y esa es la razón que se está frenando todo en este momento, por el hecho de que, bueno, si suben los intereses, ya no se sigue disparando todo, empieza a bajar, la gente dice, ay, aprieta culo, es que no puedo gastar porque ya se me fue la riqueza. Disculpe ahí diciéndolo ahí de frente, ¿cierto? Un poquito grosero, pero creo que les dio risa. Entonces uno se empiezan a apretar y ya no gastan tanto. Ya se empieza a mover menos la economía, menos ventas, menos ganancia, y ahí ya todo se va al piso. Entonces, por esa razón, como se ha caído en el segundo trimestre, cosas como el valor de las casas, la bolsa también, el patrimonio de los hogares en Estados Unidos han bajado 6 trillones de dólares. Entonces imagínate cómo la gente siente desapretando ese trasero para poder gastar dinero si están viendo su patrimonio bajar tanto. ¿Sí ves cómo entienden? ¿Sí ves cómo pasa? 69 millones de hogares de Estados Unidos están cancelando vacaciones, manejando menos. Acuérdate del precio de la gasolina, que está disparado. Un dato muy curioso que me acaba de enterar hoy es que el 50% del déficit en Colombia, o sea,
El gobierno de Colombia recibe menos de lo que gasta. Eso se llama un déficit, está en rojos, ¿cierto? Es como si nosotros estábamos viviendo día a día con las tarjetas de créditos, ¿de acuerdo? Entonces, mitad de ese déficit, mitad del dinero que está gastando más el gobierno de Colombia son los subsidios de la gasolina. Que Colombia tiene uno de los precios más bajos de la gasolina en toda Latinoamérica. Entonces, esa es la razón que están empezando a hablar de quitar los subsidios de la gasolina. ¿Sí ves cómo funciona? Entonces, cuando eso pasa, ya la economía se va a mover mucho menos. Entonces, 69 millones de hogares en Estados Unidos están manejándoles, hablar bonito inglés, gastando menos en los supermercados. Obviamente la inflación les está afectando bastante allá. También el cerramiento, ¿cómo se dice en español? Cuando uno cierra un negocio para comprar una casa, esos cierres de negocios está a su nivel el segundo más bajo en el mes de julio. Segundo más bajo en el mes de julio. El primero más bajo de la historia es 2017. Entonces, quiero que perciben esto por un momento, ¿cierto? Porque esa es la razón que yo hago estos videos, para que ustedes puedan aprender. No cuenta desde 2017 el cambio de la inflación, el cambio de la población. Obviamente, si hay de 2017 acá, estamos hablando de casi 15 años. Hay muchas más personas comprando casas ahora que hace 15 años, ¿cierto? Porque la población en Estados Unidos ha crecido tanto. Pero la cantidad de casas que se han cerrado en un negocio está al nivel segundo más bajo de la historia. Entonces, si ves cómo se va afectando bastante a la economía, el mercado de las casas, la propiedad raíz es más o menos un 17-18% de la economía en Estados Unidos. Y mercados en Europa generalmente más altos. Estambul lo rompió, en Turquía más de 9%. La República Socialista de Argentina, más ganador que todos. Más de 6% esta semana. La bolsa mexicana 2.51, la Bovespa 1.29. La República no tan comunista como antes, porque rechazaron ese cambio de la Constitución que iba a ser algo horrible para ellos, bajó 0.73%. Entonces ya la nueva República Comunista de Chile va a ser la nueva República no tan comunista de Chile. Y la nueva República Socialista de mi querida hermosa Colombia bajó 0.85%. África en el Medio Oriente mezclados con Egipto tomando la corona del más positivo de allá. Y en el Oriente tenemos el de Shanghai más positivo que todos. 1, 2, 3% de movimiento. Bitcoin y criptos no tuve. Obviamente tenemos este cambio del mercado de Ethereum. No busqué mucho las noticias de los criptos, me disculpan. Pero para la semana el Bitcoin subió más de 7% a 19.850 y pico. Afuera de que el último mes, September, yo creo que es June, July, en agosto bajó más de 20% y todavía está negativo casi 60% para 2022. Commodities, incluyendo la comida, la crisis de la comida que nos aproxima. Acuérdate que cuando las cosas están mal, yo sé que hablo... Yo siento que yo siempre les digo la verdad, ¿no? La cruda verdad, que sea buena o mala, así es lo que yo digo. Yo creo que esa es la razón que hemos crecido tanto y nos ha ido tan bien acá en Latinoamérica y en todo el mundo, porque yo simplemente lo digo como es, ¿cierto? O sea, afuera que tenemos unas crisis que están entrando, una depresión, una crisis económica, acuérdate que hay una oportunidad impresionante para poder hacer dinero y que les va bien. Entonces no se deprimen. Yo prefiero saber lo que va a venir para poder prepararme, para poder hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Entonces acuérdate que cuando las cosas están mal es uno de los mejores momentos para poder hacer dinero y volverse rico. En los commodities, una ciudad en los Países Bajos está prohibiendo la publicidad sobre la venta de la carne. Primero prohíben la publicidad, después suben los impuestos y después tratan de prohibir totalmente el consumo. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con los cigarrillos en Estados Unidos y ya está empezando. Mira que los Países Bajos, si se acuerdan bien, es el segundo exportador más grande de comida en el mundo después de Estados Unidos. Y mira lo que estaban tratando de cambiar sobre la producción del fertilizante. Si ustedes se acuerdan que habían las protestas, estaban tirando excrementos en las oficinas de los políticos. Entonces,
El aluminio, la producción en el aluminio en el Reino Unido ha bajado desde su nivel más bajo de los 1970s. Ellos en este momento están comprando más de la mitad del aluminio afuera del bloque de la Unión Europea. Y eso es un problema bastante grave porque usamos aluminio para absolutamente todo. Está en los carros, en las latas que nosotros tomamos, aviones, absolutamente todo. Y el problema es que cuando ellos cierran una fábrica de aluminio, toma millones de dólares y también muchos meses para poder prender de nuevo. Y como Europa está teniendo esta crisis de energía por la situación con Rusia, obviamente están empezando a cerrar o parar la producción de tanto aluminio allá en Europa. Entonces mira como ya puedes ver como en un futuro los problemas que vamos a tener con la materia prima para poder vivir nuestras vidas. ¿Sí ves cómo empieza, cierto? OPEC anunció que iban a reducir la producción del petróleo por 100,000 barriles al día. Obviamente por el tema del miedo de la subida de los intereses y el crecimiento de la economía global. El precio del petróleo ha bajado 25% desde junio, después de llegar a unos niveles más altos en los últimos años. Japón en este momento está hablando sobre reactivar varias de las plantas nucleares, pero con más cuidado, dice el man, por lo que pasó en Fukushima, ¿cierto? Muy charro con todo este tema de qué está pasando con las energías y todo el mundo hablando de la energía nuclear, como la Biblia dice que 2/3, o sea, 66% de las aguas en el mundo van a estar envenenadas. Sí, ves como las conexiones. Miren a ustedes pueden escuchar a este señor roncando. Este mancito. El precio de la gasolina en Europa subió por 35% el lunes. Los futuros del gas de la gasolina ha subido 280% desde el principio del año. Y eso tiene que ver otra vez con el tema de Rusia cerrando el gaseoducto, creo que lo dije bien en español, a Europa. Primero estaban diciendo que lo cerraron por el tema de un mantenimiento, una fuga de aceite, pero ahora están diciendo que tienen que quitarlo de las sanciones y no lo van a poder mandar. El petróleo bajó 0.09% en Estados Unidos y el Brent, que es el internacional, bajó 0.19%. Rusia también, esto me pareció bastante interesante porque hemos hablado mucho sobre la crisis que se aproxima y el tema del fracaso del dólar, pero mira que el dólar en este momento está a un nivel disparado de la historia comparado con muchas monedas, ¿cierto? Entonces yo creo que lo que está pasando es que esto es como el último, se llama, cuando enseñamos el trading en DTA, hablamos mucho sobre el tema de lo que se llama un fake out breakout o en inglés se dice también se me olvidó el nombre en inglés, pero básicamente es como una burbuja y eso es fracasa, como un falso rompimiento, es como se dice en español. Y eso es lo que yo creo que está pasando. Mira que Rusia ahora están planeando para poder crear una infraestructura nueva internacional para los metales preciosos para quitarle el monopolio que tienen en Londres, en Nueva York. Porque afuera de que yo hablo mucho, por ejemplo, sobre el tema de la manipulación en los mercados, por ejemplo, de Forex y opciones binarias, existe también el mercado de futuros, ¿de acuerdo? Especialmente, más que todo, en el oro y la plata. Y ellos quieren hacer eso para no tener que depender en esa manipulación y obviamente quitarse ligado con el dólar. Entonces, si todo el mundo para de usar el dólar, ¿qué va a pasar con el dólar? Va a fracasar. Gazprom, que es la compañía del Estado de Rusia que vende el gas, va a empezar a vender el gas a China en rubles y también el yuan desde el euro. O sea que todo el mundo antes, el orden mundial que teníamos básicamente era que todo el mundo tenía que comprar dólares. El presidente en su época hizo un acuerdo con Arabia Saudita diciendo que todo el mundo que quiere comprar petróleo, que es lo que se mueve el mundo, tiene que comprarlo en dólares. Entonces había una demanda impresionante en dólares, ¿cierto? Y obviamente el que maneja el dólar es el duro, que es Estados Unidos. Bueno, ahora eso sí está cambiando porque países están haciendo unas alianzas directas donde simplemente no van a usar el dólar. El oro subió 0.29% a 1,718, mientras que la plata subió más de 4% a 18.94. Muy rico el movimiento de las mineras, como algunos de ustedes saben cuáles yo
yo me manejo. Noticias financieras y banqueras. El índice del dólar llegó a un nivel más alto de 24 años sobre el yen japonés. Su nivel más fuerte contra el won coreano de abril 2009. Y también el euro, el dólar está a un nivel más alto de los últimos 20 años contra el euro. Y también tenemos una situación donde el Reino Unido, la moneda del Reino Unido, que se me olvidó cómo se llama en español, está a su nivel más débil desde 1985, 85, 95, 2005, 2015. Estamos hablando de 40 años, 45, 50 años. Entonces, sí, ves como todo se está yendo con el dólar, que el dólar se está disparando. Esto, cuando todo pasa a la misma vez así, eso no me inspira confianza. Reserva del Banco de Australia subieron los intereses para el país de ellos 2.35%. Malasia también lo subió. ECB, que es el Banco Central de Europa, también subieron 0.75 y es obviamente parte de la razón que tenemos esta subida de las bolsas en Estados Unidos, porque si todo el mundo saca el dinero del dólar para ponerlo en el euro, o si él empieza a subir los intereses, lo que hacen es que buscan una inversión rentable, y esa es la razón que tenemos esos movimientos tan bruscos con el dólar también. Y las hipotecas en Estados Unidos, una hipoteca para comprar una casa de 30 años llegó a su nivel más alto desde 2008 y es parte de la razón que se está empezando a bajar bastante el mercado de las casas. Acuérdate que el año pasado en junio estaban en solo 3%, o sea, se dobló el costo de comprar una casa. En las noticias políticas, la nueva casi República Comunista de Chile, yo creo que los chilenos ya se dieron cuenta lo que está pasando allá, ¿cierto? Negaron el derecho de cambiar la constitución para esta basura comunista que quieren hacer y casi más de 60% de la población votó diciendo que no. También otra cosa muy interesante en las noticias es que la cantidad de reclamos para muertos entre las edades de 35 a 44 años a las pólizas de seguro de vida está 100% más alto en julio, agosto y septiembre de 2021 de lo esperado. ¿Qué fue lo que pasó con la cosita del brazo? ¿No se acuerdan? ¿Qué fue? No, o sea, no 2020, el pico de la pandemia, sino 2021. Sí, es donde voy, ¿cierto? Nuevo primer ministro en el Reino Unido que se llama Liz Truss para el gobierno de allá. Y también en Estados Unidos hay un récord de la cantidad de personas que se están comprando armas. Por 37 meses seguidos han comprado 1 millón de armas mensual, que es unos números históricos. Menos mal en Estados Unidos tenemos un poquito de libertad para poder hacer eso, para poder defendernos, porque muchos de los países en el mundo ni tienen ese derecho. Entonces, los que tienen armas básicamente son los criminales, los delincuentes y no te puedes defender. Noticias económicas. Japón vio la primera contracción en el sector de servicios desde marzo. Esto tiene que ver con el tema de los casos de la pandemia, del COVID, y también tienen una situación donde tienen mucha inflación y también el pésimo esperanza de lo que va a hacer con la economía. Acuérdate que la esperanza, si las cosas van a ser bueno o mal, también influye el gasto del consumidor, ¿cierto? Que es la mayoría de las economías del mundo. Entonces, si yo pienso que las cosas se van a poner mal, ¿qué voy a hacer yo? Ahorrar el dinero, yo no lo voy a gastar tanto. Entonces, eso es la razón que afecta a eso. Construcción en el Reino Unido llegó a su segundo mes de contracción y también la construcción en la zona euro se fracasó a su nivel más rápido desde 2021. Ahora, en las noticias corporativas, Porsche, o como se dice en Alemania, Porsche, están hablando de básicamente poner la compañía en el sector público en vez del sector privado, que Volkswagen, la compañía de carros de Alemania, es el dueño de Porsche. Y están diciendo que va a ser uno de los IPOs o una de las veces que una compañía va público por la primera vez más grande de la historia. Después de eso, el precio para poder enviar
cosas por barco en los containers ha llevado una bajada en los últimos 3 meses. Están diciendo que van a seguir bajando hasta 2024. Esto obviamente tiene que ver con el tema de la posible recesión y como las cosas se van deteriorando. La tecnología, Apple anunció su nuevo iPhone 14. Va a costar entre $800 a $1,100. Entonces vaya y gasta su dinero para un teléfono que va a ser más o menos igual que el último. Y en las noticias internacionales, el Programa Mundial de las Naciones Unidas están advirtiendo que las inundaciones en Pakistán están afectando la situación en Afganistán, donde 50% de la población están teniendo problemas con el hambre. Que eso es algo que hablamos hace mucho tiempo también que iban a empezar a pasar, ¿cierto? Ahora está empezando a afectar a los países más pobres, África, Medio Oriente, a lugares en Asia, pero después va a ir a los otros países también. La parte occidental en Estados Unidos está a un nivel récord de una calentadura, o sea, el calor que están recibiendo en este momento está a nivel récord. En Fahrenheit es más de 100 grados, en Celsius o centígrados, creo que se dice en español. Llegó por ahí a los 40, imagínate. También tienen muchos fuegos y yo creo que, como les comenté antes, que esto va a seguir escalando. Vamos a tener más problemas ambientales. Yo personalmente no creo que es del ser humano. Y la reina murió en el Reino Unido a una edad de 96 años, casi 70 años en el trono. Tenía el poder desde el año 25 y es ahora el reinado más largo en toda la historia de la familia royal ahí en Inglaterra. Y en las noticias interesantes también, o cosas diferentes pero interesantes, China también ha tenido su agosto más caluroso desde que tomaron récords en la historia de China. Entonces mira que en unos lados tenemos inundaciones impresionantes, sequías. Obviamente no he hablado mucho sobre los terremotos y esas cosas, pero están pasando los volcanes. Entonces prepárate porque es el momento de hacer plata. Esas son las noticias, traders, de esta semana. Déjame saber si tienen preguntas. Numeralas Marcelo para todas las preguntas y nos vemos la próxima semana. Chao.